Elías Ramírez no era el tipo de arqueólogo que salía en revistas. Le incomodaban las cámaras y prefería la compañía del polvo antiguo antes que la de otros humanos. Su oficina en la universidad estaba atiborrada de mapas viejos, libros deshojados y fotografías borrosas de símbolos tallados en piedras medio enterradas. Entre todos sus intereses, había uno que no lograba sacarse de la cabeza: Naarum, una ciudad supuestamente escondida en algún rincón de la Amazonía, mencionada apenas en relatos coloniales vagos y fragmentarios. El punto de inflexión fue una carta. Estaba archivada en la biblioteca de la Universidad de Coimbra, escrita por un misionero portugués del siglo XVII, Fray Antonio de Mendonca. En ella describía con una mezcla de temor y asombro una ciudad perdida, construida por un pueblo que había huido del cielo y se escondía bajo tierra. Decía que los habitantes lo dejaron marcharse, pero advirtieron: quien busque lo olvidado será recordado por lo eterno. Nadie la tomó en serio. Elías sí. Reunió a un pequeño equipo con las pocas personas que aún lo creían capaz de descubrir algo importante. Sara, una lingüista obsesionada con lenguas indígenas extintas; Joaquín, botánico argentino con nervios de acero; y Amaru, un guía taciturno, criado por abuelos que todavía contaban historias sobre espíritus que vivían debajo de la tierra. La expedición fue improvisada, sin patrocinadores ni permisos formales. Solo una dirección incierta y una serie de símbolos tallados en piedras dispersas por toda Sudamérica que, según Elías, formaban una ruta. Siguieron el curso del río Yanamayu, conocido entre los locales como el Río del Olvido. Los mitos decían que sus aguas no reflejaban los rostros de quienes se acercaban demasiado, y que si alguien escuchaba su nombre en el viento, debía marcharse de inmediato o quedarse para siempre. Durante días avanzaron por la selva cerrada, cortando enredaderas, soportando tormentas y enfermedades tropicales. Vieron animales que no supieron clasificar, escucharon cantos lejanos durante la noche que no eran de ningún pájaro. Sara empezó a soñar con un ojo de piedra enorme que la vigilaba desde la espesura. Joaquín encontró hongos bioluminiscentes que no aparecían en ningún catálogo moderno. Cuando estaban a punto de abandonar, Amaru descubrió una abertura al pie de un tepuy cubierto de lianas plateadas. 2 estatuas de jaguares flanqueaban la entrada. Tenían ojos de obsidiana que brillaban con la luz mínima del amanecer. Entraron sin saber si saldrían. El túnel descendía profundamente y, al final, una luz azul los envolvió. No era artificial. Parecía emanar de los cristales que recubrían el techo de una caverna inmensa. Allí estaba Naarum, no en ruinas, no cubierta de polvo, sino intacta. Las estructuras eran de piedra negra, lisas, sin marcas de erosión. Las calles se curvaban y doblaban como si fueran diseñadas para perder la orientación. Estatuas humanoides de ojos grandes y rostros felinos los observaban desde cada esquina. Una niebla tenue flotaba entre las construcciones. Y el silencio era demasiado perfecto. En el centro se alzaba una pirámide que no parecía un templo, sino una especie de observatorio. En su interior encontraron una máquina que seguía girando lentamente, marcando posiciones de constelaciones desconocidas. Algunas estrellas no correspondían al cielo actual. Otras, directamente, no existían. Sara interpretó los símbolos de las paredes. No hablaban de adoraciones al sol, sino de huida, de un evento llamado la herida del cielo, en el que el firmamento había cambiado y el sol se volvió destructor. Los habitantes de Naarum no se habían perdido, se habían escondido. Y lo más inquietante era que la ciudad parecía diseñada no solo para ocultarse, sino para conservarse viva. Cuando intentaron regresar, la entrada por la que habían llegado se derrumbó. Atrapados, buscaron otra salida. Y fue entonces cuando empezaron los susurros. Primero eran ecos sin sentido. Luego, voces que pronunciaban sus nombres. Veían sombras moverse entre las estructuras cuando no había viento. Las estatuas comenzaban a aparecer en sitios donde no estaban antes. Joaquín desapareció una noche. Solo dejaron su diario abierto sobre una roca, con un dibujo idéntico al símbolo que Sara había soñado días antes, un círculo con 3 ojos. Sara ya no hablaba. Se dedicaba a escribir compulsivamente símbolos en el suelo con un hueso que nadie sabía de dónde había salido. Elías empezó a sospechar que la ciudad estaba viva, no en sentido biológico, sino como un contenedor de conciencia. Como si las mentes de sus antiguos habitantes no hubieran muerto, sino que se hubieran integrado a la piedra, al aire, al eco. Finalmente, encontraron un nuevo mecanismo de apertura en la pirámide. Era un pasaje que los podía devolver a la superficie, pero requería un intercambio. No de cuerpo, sino de memoria. Alguien debía quedarse,
entregar su mente a la ciudad, volverse un nuevo guardián de la historia. Sara lo supo antes que nadie. Dijo que ya le escuchaba todo el tiempo, que conocía sus secretos, que Nahum la había elegido. Elías y Amaro emergieron por un túnel oculto entre raíces que no existía antes. Habían pasado, según sus relojes, 26 días. Pero en el mundo exterior, se habían esfumado durante más de 2 años. No había forma de explicar lo que vivieron. Los registros estaban dañados, las cámaras destruidas. Solo quedaban dibujos, símbolos y la voz de Sara, que aún aparecía en las grabaciones cuando reproducían los audios. Elías volvió a la universidad, pero ya no era el mismo. No dormía mucho. No hablaba con casi nadie. En las noches, seguía reconstruyendo los mapas estelares de la ciudad y escuchando los susurros que comenzaban a hablarle también a él. A veces, veía una figura de piedra parada junto a su escritorio. Un jaguar con ojos brillantes. Y una noche le habló, con la voz de Sara.